Los cimientos de una vida marcada por el amor, la pérdida y la resiliencia. Cuando se pronuncia el nombre de Paz Padilla, muchos evocan inmediatamente su risa contagiosa, su carisma en televisión y su capacidad única para transformar el dolor en humor. Sin embargo, detrás de esa sonrisa que ha conquistado a millones, existe una historia profunda, marcada por heridas invisibles, pérdidas irreparables y una fortaleza que ha redefinido su destino. Paz nació en un pequeño rincón de Andalucía, en el seno de una familia humilde donde el amor no se medía en bienes materiales, sino en gestos cotidianos, abrazos sinceros y sacrificios silenciosos. Desde muy joven, aprendió que la vida no siempre es amable, pero que la actitud frente a ella puede cambiarlo todo. Su infancia estuvo llena de contrastes, momentos de alegría compartida con sus hermanos, pero también responsabilidades tempranas que la obligaron a madurar antes de tiempo. A pesar de las dificultades económicas, Paz nunca perdió su esencia alegre. Aquella niña que hacía reír a su familia en los momentos más duros, sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de una carrera que más tarde la llevaría a lo más alto del entretenimiento en España. Su talento natural para el humor no era simplemente un don, era una forma de supervivencia emocional. El camino hacia la fama. Antes de convertirse en una figura pública, Paz trabajó en diversos empleos. Ninguno parecía estar relacionado con el mundo del espectáculo, pero todos contribuyeron a moldear su carácter. Fue en uno de esos giros inesperados del destino cuando decidió probar suerte en el mundo de la comedia. Lo que comenzó como una experiencia casi improvisada, se transformó rápidamente en una vocación. Su autenticidad fue clave. Paz no interpretaba a un personaje, era ella misma, con sus historias, sus acentos, sus vivencias. El público no solo se reía con ella, sino que se identificaba profundamente con su forma de ver la vida. Con el paso de los años, su carrera creció de forma imparable. Programas de televisión, teatro, libros. Paz se convirtió en un rostro imprescindible en los hogares españoles. Pero mientras su vida profesional florecía, su vida personal comenzaba a escribir una de las historias más intensas y dolorosas de su existencia: el gran amor. Antonio Juan Vidal. En medio del éxito, llegó a su vida el hombre que cambiaría todo, Antonio Juan Vidal. Su relación no fue una historia superficial ni impulsiva. Fue, según muchos cercanos, un amor profundo, auténtico, construido sobre el respeto, la complicidad y una conexión emocional difícil de describir con palabras. Antonio no pertenecía al mundo del espectáculo, y quizás por eso su relación con Paz era tan especial. Él representaba un refugio, una estabilidad que contrastaba con la exposición constante de la vida pública. Juntos construyeron un hogar donde la fama quedaba fuera de la puerta y lo esencial era simplemente estar el uno para el otro. Durante años, su historia fue un ejemplo de amor sólido. Se apoyaban mutuamente en cada desafío, celebraban los éxitos y enfrentaban las dificultades como un equipo. Para Paz, Antonio no era solo su pareja, era su compañero de vida, su confidente, su equilibrio. La querida que cambió todo, pero la vida, impredecible y a veces cruel, tenía otros planes. La enfermedad de Antonio llegó como un golpe devastador. No hubo preparación suficiente, no hubo tiempo para asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Para Paz, cada día se convirtió en una mezcla de esperanza y miedo, de lucha y resignación. Cuando finalmente Antonio falleció, el mundo de Paz se derrumbó por completo. No era solo la pérdida de un esposo, era la pérdida de su hogar emocional, de su punto de apoyo, de la persona con la que había imaginado el resto de su vida. El dolor fue tan profundo que, durante mucho tiempo, parecía imposible encontrar una salida. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento insoportable, Paz hizo algo que pocos logran. Decidió enfrentar el dolor en lugar de huir de él. El duelo como transformación. A diferencia de muchas figuras públicas que optan por el silencio, Paz compartió su proceso de duelo con una honestidad desgarradora. Habló del dolor, de la ausencia, de los recuerdos que duelen y consuelan al mismo tiempo. Pero más allá de compartir su tristeza, también comenzó a explorar una nueva forma de entender la vida y la muerte. Se sumergió en reflexiones profundas sobre el amor, la pérdida y la trascendencia. Escribió, habló, lloró y poco a poco empezó a sanar. Para muchos, su forma de afrontar la muerte de Antonio se convirtió en una inspiración. No porque dejara de sufrir, sino porque mostró que es posible convivir con el dolor sin dejar que éste destruya completamente la vida. Una nueva etapa inesperada. Durante mucho tiempo, nadie, ni siquiera ella misma, imaginó que el amor volvería a tocar a su puerta. Después de una pérdida tan profunda, la idea de comenzar de nuevo parecía casi impensable.
Paz había aprendido a vivir con la ausencia, a reconstruirse poco a poco, a encontrar sentido en los recuerdos. Sin embargo, la vida tiene una manera misteriosa de sorprendernos. Fue en uno de esos momentos cotidianos, aparentemente insignificantes, donde comenzó una nueva historia. Un encuentro casual, una conversación sencilla, y sin darse cuenta, Paz empezó a sentir algo que creía perdido. El hombre que apareció en su vida no pertenecía al mundo mediático. Su nombre, que más tarde se revelaría como Alejandro Serrano, no figuraba en titulares ni en redes sociales. Era un hombre discreto, trabajador, con una vida completamente alejada del foco público. Y quizás por eso, precisamente por eso, logró tocar algo profundo en ella, el conflicto interior. Pero el camino no fue fácil. Paz se enfrentó a un conflicto interno intenso. ¿Era correcto volver a amar? ¿Significaba eso olvidar a Antonio? ¿Podía su corazón abrirse nuevamente sin traicionar el pasado? Estas preguntas la acompañaron durante semanas, incluso meses. Cada sentimiento nuevo venía acompañado de culpa, de dudas, de miedo. Sin embargo, poco a poco comenzó a comprender algo fundamental. El amor no sustituye, no borra, no reemplaza. El amor simplemente se transforma y se multiplica. Aceptar esto fue un paso crucial en su proceso. Introducción al nuevo capítulo de su vida. Tras 7 meses de una relación discreta, lejos de cámaras y rumores, Paz tomó una decisión que cambiaría nuevamente su vida. Estaba lista para amar sin miedo, y así nació la confesión que sorprendió a todos. Iba a casarme otra vez, pero esta vez no era solo una noticia, era una declaración de vida, de esperanza, de resiliencia. Lo que el mundo aún no sabía era que detrás de esa decisión había una historia intensa, llena de emociones, desafíos y momentos que pondrían a prueba todo lo que Paz había aprendido sobre el amor y la pérdida. Y esa historia apenas comenzaba. El amor que en silencio. Después de la tormenta emocional que supuso la pérdida de Antonio Juan Vidal, la vida de Paz Padilla parecía haberse detenido en un punto intermedio entre el pasado y un futuro incierto. No era tristeza constante lo que dominaba sus días, sino una especie de calma melancólica, como si su corazón hubiese aprendido a latir más despacio para no sentir demasiado. Durante meses, Paz se refugió en su trabajo, en su familia y en sí misma. Había aprendido a convivir con el silencio de la ausencia, a encontrar consuelo en los recuerdos, a reconstruir su identidad sin la presencia física de Antonio. Pero en ese proceso, también había cerrado una puerta, la del amor. No porque no creyera en él, sino porque le parecía imposible volver a sentir algo tan profundo sin que doliera. Un encuentro inesperado. El destino, sin embargo, rara vez pide permiso. Todo comenzó en un lugar tan cotidiano que, de no ser por lo que vendría después, habría pasado completamente desapercibido. Una tarde cualquiera, lejos de los focos y del bullicio mediático, Paz decidió escaparse unos días a un pequeño pueblo costero del sur de España. Necesitaba aire, silencio, mar. Fue allí donde lo vio por primera vez. Alejandro Serrano no destacaba por extravagancias ni por intentar llamar la atención. Era, de hecho, lo contrario a todo lo que rodeaba habitualmente a Paz. Vestía de forma sencilla, hablaba poco, observaba mucho. Tenía una presencia tranquila, casi invisible, pero con una profundidad que se percibía en la forma en que escuchaba. El primer contacto fue casual. Una conversación breve sobre el clima, una sonrisa educada, nada que anticipara lo que estaba por venir. Sin embargo, hubo algo, una chispa sutil, difícil de explicar, que hizo que ese momento quedara grabado en la memoria de ambos. La conexión que no buscaban. Los días siguientes trajeron más encuentros, igual de casuales en apariencia, pero cada vez más significativos. Coincidían en el mismo café, caminaban por la misma playa, intercambiaban palabras que poco a poco se volvían más personales. Alejandro no sabía, al menos al principio, quién era realmente Paz. Y cuando lo descubrió, su reacción fue exactamente la que ella necesitaba. Ninguna. No hubo admiración exagerada, no hubo curiosidad invasiva, no hubo cambios en su actitud. Para él, Paz era simplemente una mujer interesante, con una mirada que escondía historias y una risa que parecía luchar por salir. Esa normalidad fue, para ella, profundamente liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía observada, juzgada ni definida por su pasado. Con Alejandro podía ser simplemente Paz. El miedo a sentir, pero junto con esa conexión apareció también el miedo. Cada vez que reía con él, una parte de su mente le recordaba que no debía hacerlo. Cada conversación que se alargaba más de lo previsto despertaba una sensación de culpa difícil de ignorar. ¿Cómo puedes sentir esto?, se preguntaba en silencio. ¿No es demasiado pronto? ¿No es injusto? El recuerdo de Antonio no era una sombra lejana. Era una presencia constante,
viva en cada rincón de su memoria. Y precisamente por eso, abrir su corazón de nuevo se sentía, en ciertos momentos, como una traición. Pero Alejandro no presionaba. Nunca le preguntó más de lo que ella estaba dispuesta a contar. Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Su forma de estar era sencilla: acompañar sin invadir, escuchar sin juzgar, permanecer sin exigir. 7 meses de discreción. Lo que comenzó como una serie de encuentros casuales se transformó, sin que ninguno de los dos lo planeara, en una relación. No hubo declaraciones grandilocuentes ni momentos dramáticos. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Un día se dieron cuenta de que ya no podían pasar tanto tiempo sin hablar. Otro día, que las despedidas se habían vuelto más difíciles. Y así, durante 7 meses construyeron algo en silencio. Se veían lejos de los medios, evitaban lugares públicos, protegían lo que tenían como si fuese algo frágil, aún en formación. Paz sabía que, en cuanto su relación saliera a la luz, todo cambiaría. Y no estaba segura de estar preparada para eso. Pero en ese espacio íntimo, sin ruido exterior, encontró algo que no esperaba volver a sentir: paz. La diferencia de edad había, sin embargo, un elemento que no podía ignorarse. Alejandro era 20 años más joven que ella. En otro momento de su vida, esa diferencia habría sido motivo de duda o incluso de rechazo inmediato. Pero ahora, después de todo lo vivido, esa cifra perdió importancia frente a lo que realmente sentía. Aún así, las inseguridades aparecían. ¿Qué diría la gente? ¿Sería juzgada? ¿Podría esa relación resistir la presión externa? Paz, que siempre había sido fuerte frente a la opinión pública, se descubría ahora vulnerable ante la posibilidad de perder algo que aún no estaba completamente consolidado. El momento de la verdad, el punto de inflexión, llegó una noche cualquiera. No hubo discusión ni evento extraordinario. Solo una conversación honesta, en la que por primera vez Paz expresó en voz alta todos sus miedos. Habló de Antonio, de su dolor, de su culpa, de su incertidumbre. Alejandro escuchó en silencio, y cuando finalmente habló, no lo hizo con promesas ni con argumentos elaborados. Dijo algo simple, pero profundamente transformador: no estoy aquí para reemplazar nada. Estoy aquí porque te quiero tal como eres, con todo lo que has vivido. Esa frase cambió todo. Por primera vez, Paz sintió que no tenía que elegir entre su pasado y su presente, que podía amar sin olvidar, que podía avanzar sin traicionar lo que había sido. El inicio de una decisión. Después de esa noche, algo dentro de ella se acomodó. No desaparecieron las dudas por completo, pero dejaron de paralizarla. Empezó a permitirse sentir sin tanto miedo, a imaginar un futuro que, hasta ese momento, había evitado siquiera considerar. Fue entonces cuando la idea del matrimonio apareció. No como una necesidad ni como una presión, sino como una posibilidad. Una posibilidad que, en otro tiempo, habría descartado sin pensarlo, pero que ahora comenzaba a tomar forma en su mente y en su corazón. Lo que aún no sabía era que esa decisión no solo cambiaría su vida, sino que también desataría una tormenta mediática, emocional y personal que pondría a prueba todo lo que había construido. Porque amar de nuevo es valiente, pero hacerlo bajo la mirada del mundo lo es aún más. Cuando el amor se hace público. Durante 7 meses, Paz Padilla había logrado proteger su nueva historia de amor como si fuera un pequeño tesoro frágil, escondido del ruido del mundo. Aquella relación con Alejandro Serrano había crecido en silencio, lejos de titulares, rumores y juicios. Era un espacio íntimo donde ella podía ser vulnerable sin miedo. Pero el silencio, en la vida de una figura pública, nunca dura para siempre. La primera grieta. Todo comenzó con un detalle aparentemente insignificante. Una fotografía borrosa tomada desde lejos. Un paseo por la playa, 2 siluetas caminando juntas, demasiado cercanas para ser casualidad. La imagen no mostraba rostros con claridad, pero para algunos medios fue suficiente para comenzar a especular. ¿Nuevo amor en la vida de Paz Padilla? ¿Quién es el misterioso acompañante? En cuestión de horas, lo que había sido un momento privado se convirtió en tema de conversación en redes sociales y programas de televisión. Paz lo supo antes de que Alejandro se lo dijera. Estaba acostumbrada a ese tipo de exposición, pero esta vez era diferente. No se trataba de su carrera ni de una polémica pasajera. Era su vida personal, su espacio más vulnerable, y ahora estaba siendo observado. El impacto en Alejandro. Para Alejandro, la situación fue completamente nueva. A diferencia de Paz, él no tenía experiencia con la atención mediática. Su vida había sido siempre discreta, alejada del foco público. De repente, su nombre, hasta entonces desconocido, comenzaba a aparecer en conversaciones, comentarios, incluso en rumores que nada tenían que ver con la realidad. El cambio fue brusco. Preguntas incómodas, miradas curiosas, mensajes inesperados. Todo eso empezó a formar parte de su día a día, y aunque intentaba mantener la calma,
Era evidente que la situación lo estaba afectando. Paz lo notó de inmediato. Una parte de ella temía precisamente eso, que su mundo terminara invadiendo el suyo, que aquello que habían construido con tanta delicadeza se viera contaminado por la presión externa. El juicio del público. Como era de esperar, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos celebraban la noticia, viendo en ella una historia de superación, una prueba de que el amor puede renacer incluso después de la pérdida más profunda. Pero otros no fueron tan amables. La diferencia de edad se convirtió en el centro de muchas críticas. ¿20 años más joven? ¿Es esto amor o una ilusión pasajera? No es demasiado pronto después de la muerte de Antonio. Comentarios como esos comenzaron a circular con fuerza, y aunque Paz había enfrentado críticas a lo largo de toda su carrera, esta vez dolían de una manera distinta, porque tocaban algo real, algo íntimo. El conflicto interno regresa. Las dudas que creía haber superado regresaron con intensidad. Cada comentario negativo parecía alimentar una voz interna que le susurraba inseguridades. Cada titular sensacionalista la hacía cuestionarse si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Había apresurado las cosas? ¿Estaba preparada para este nivel de exposición emocional? ¿Podía su relación sobrevivir a todo esto? Alejandro, por su parte, también enfrentaba su propia lucha. No con el pasado, como Paz, sino con el presente. ¿Podía adaptarse a una vida bajo la mirada constante del público? ¿Estaba dispuesto a asumir lo que implicaba amar a alguien como ella? La conversación decisiva, la tensión acumulada, llegó a un punto crítico una noche. No hubo gritos ni reproches, pero sí una honestidad absoluta. Ambos sabían que, si no hablaban con claridad, la presión externa podría romper lo que tanto les había costado construir. Paz fue la primera en abrirse. Habló de su miedo a perderlo, no por falta de amor, sino por el peso de todo lo que los rodeaba. Confesó que, por momentos, había considerado alejarse para protegerlo. Alejandro la escuchó en silencio, como siempre, pero esta vez su respuesta fue diferente. No quiero una vida fácil si eso significa no estar contigo. Esa frase no fue impulsiva, fue una decisión. Por primera vez, él no solo aceptaba la situación, la elegía. La decisión de no esconderse más. A partir de ese momento, algo cambió. Paz comprendió que seguir ocultándose no era una solución. El amor que sentía no era algo de lo que debiera avergonzarse o proteger hasta el punto de desaparecer. Y así, tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Dejar de esconderse. No significaba exponer cada detalle de su relación, pero sí aceptar públicamente que había alguien en su vida, que estaba volviendo a amar, que, a pesar del dolor pasado, había encontrado una nueva oportunidad. Cuando finalmente habló, en una entrevista cuidadosamente elegida, lo hizo con una serenidad que sorprendió a muchos. No dio detalles innecesarios, no alimentó el morbo. Simplemente reconoció lo evidente. Sí, había alguien. Sí, era importante para ella. Y sí, estaba feliz. La reacción inesperada. Lo que ocurrió después no fue lo que muchos esperaban. Aunque las críticas no desaparecieron, una ola de apoyo comenzó a crecer. Personas que habían seguido su historia, que habían llorado con su pérdida, ahora celebraban su valentía. Porque lo que Paz estaba haciendo no era solo iniciar una nueva relación, estaba desafiando una idea profundamente arraigada, que después de un gran amor, no hay espacio para otro. Un paso más allá. Con el paso de las semanas, la relación dejó de ser un secreto a medias para convertirse en una realidad visible. No había grandes gestos públicos, pero sí pequeñas apariciones. Momentos compartidos que ya no necesitaban esconderse. Y fue en medio de esa nueva normalidad cuando surgió, de forma natural, una conversación que cambiaría todo. No fue planeada, no fue forzada, pero fue inevitable. El tema del matrimonio apareció, casi como un susurro, en medio de una noche tranquila. Y esta vez, Paz no lo rechazó de inmediato, porque en lo más profundo de su ser, algo le decía que esta historia no era un error, era un nuevo comienzo. La decisión que lo cambió todo. Cuando el amor deja de ser una posibilidad y comienza a tomar forma como una decisión, todo cambia. Para Paz Padilla, ese momento llegó sin avisar, como había llegado todo en su relación con Alejandro Serrano. De manera silenciosa, pero profundamente inevitable. Después de haber enfrentado el juicio público, de haber resistido las dudas internas y de haber aceptado que su corazón aún tenía espacio para amar, Paz se encontraba ante una nueva encrucijada: dar un paso más, o detenerse antes de que fuera demasiado tarde. La propuesta, que no fue una sorpresa, no hubo una escena cinematográfica ni un gesto espectacular. Fue una noche tranquila, en el mismo lugar donde meses atrás habían comenzado a conocerse de verdad. El mar estaba en calma, el aire era suave, y el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino lleno de significado. Alejandro la miró con esa serenidad que siempre lo caracterizaba. «No necesito más tiempo para saberlo», dijo. Paz no respondió de inmediato. No porque dudara de él,
sino porque sabía que esa decisión implicaba mucho más que una simple respuesta. Casarse de nuevo no era solo un acto simbólico. Era cerrar un capítulo, abrir otro, y enfrentarse a todo lo que eso conlleva. Expectativas, críticas, recuerdos. Y sobre todo, emociones que aún no estaban completamente resueltas. El peso del pasado. Esa noche, al quedarse sola, Paz sintió algo que no había experimentado en meses. Miedo real, no al amor, no a Alejandro, sino a lo que significaba volver a comprometerse. El recuerdo de Antonio Juan Vidal regresó con una intensidad inesperada. No como una herida abierta, sino como una presencia que le recordaba todo lo que había vivido y todo lo que había perdido. Se preguntó si estaba lista, si su corazón había sanado lo suficiente, si su decisión nacía del amor o de la necesidad de llenar un vacío. Esa noche no durmió, pero al amanecer comprendió algo esencial. No se trataba de olvidar el pasado, sino de honrarlo viviendo plenamente el presente. La reacción de su entorno. Cuando finalmente compartió la noticia con su círculo más cercano, las reacciones fueron tan diversas como intensas. Algunos la abrazaron sin reservas, emocionados de verla feliz nuevamente. Para ellos, esta nueva etapa era una victoria, una señal de que había logrado reconstruirse. Pero no todos reaccionaron así. Hubo silencios incómodos, miradas cargadas de duda, preguntas que nadie se atrevía a formular directamente. ¿Estás segura? ¿No es demasiado pronto? ¿Lo conoces lo suficiente? Incluso personas que la querían profundamente no podían evitar preocuparse, no por Alejandro en sí, sino por la rapidez con la que todo parecía estar ocurriendo. Paz escuchó todo, no se defendió, no discutió, porque en el fondo entendía esas dudas, ella misma las había tenido. La tormenta mediática. Si la noticia de su relación había causado revuelo, el anuncio del matrimonio fue una auténtica explosión. Titulares en todos los medios, debates en programas de televisión, opiniones divididas en redes sociales. Paz Padilla se casa con un hombre 20 años menor. ¿Amor verdadero o decisión impulsiva? ¿Puede una relación tan reciente sobrevivir al matrimonio? La historia se convirtió en un fenómeno mediático. Cada detalle era analizado, cada gesto interpretado, cada silencio cuestionado. Y en medio de todo eso, Paz tuvo que tomar una decisión crucial: dejarse arrastrar por el ruido o mantenerse firme en lo que sentía. Eligió lo segundo, la prueba más difícil, pero la presión externa no fue el mayor desafío. El verdadero punto de quiebre llegó de una forma inesperada. Una tarde, Alejandro recibió una propuesta laboral que implicaba mudarse a otra ciudad durante varios meses. Era una oportunidad importante, algo que podía cambiar su vida profesional, pero también significaba distancia. Tiempo, espacio. Y en una relación aún en construcción, eso podía ser determinante. La conversación fue inevitable. Paz, que ya había perdido una vez, sintió que el miedo regresaba con fuerza. No quería frenar el crecimiento de Alejandro, pero tampoco quería que la distancia debilitara lo que estaban construyendo. Por su parte, Alejandro se encontraba dividido. Amaba a Paz, pero también tenía sueños propios, y sabía que renunciar a ellos podría generar resentimientos en el futuro. El momento de verdad fue entonces cuando enfrentaron la decisión más importante de su relación. No se trataba solo de casarse o no. Se trataba de entender si su amor era lo suficientemente fuerte como para adaptarse, evolucionar y resistir las pruebas reales de la vida. La conversación fue larga, honesta, sin filtros. Hablaron de sus miedos, de sus expectativas, de lo que estaban dispuestos y no dispuestos a sacrificar. Y al final, llegaron a una conclusión que lo cambió todo. El amor no debía limitar sus vidas, debía acompañarlas. Alejandro aceptó la oportunidad laboral. Paz decidió apoyarlos sin condiciones. Y juntos entendieron que el compromiso no se mide por la cercanía física, sino por la confianza. La decisión final. Semanas después, cuando la distancia ya formaba parte de su rutina, Paz tomó una decisión definitiva. No desde la emoción del momento, no desde la presión externa, sino desde la claridad. Sí, quería casarse. No porque necesitara hacerlo, no porque fuera lo esperado, sino porque, a pesar de todo, había encontrado en Alejandro algo real. Algo imperfecto, pero auténtico. Y eso era suficiente. El anuncio, cuando finalmente hizo pública su decisión, lo hizo con una calma que contrastaba con el caos mediático que la rodeaba. No es una historia perfecta, pero es nuestra. Esa frase resumía todo. No había promesas de eternidad. No había idealizaciones. Solo una verdad simple. Estaba eligiendo amar de nuevo. El amor que sobrevive a todo. El día de la boda no amaneció con estruendo, ni con titulares de última hora, ni con flashes deslumbrantes. Amaneció en silencio. Para Paz Padilla, ese silencio era necesario. Era el mismo silencio que había acompañado su duelo. El mismo que había protegido su nueva historia. Y ahora,
el mismo que le permitía respirar antes de dar uno de los pasos más importantes de su vida. No era su primera boda, pero sí era la más consciente. Una ceremonia diferente. No hubo grandes multitudes ni alfombras rojas. La ceremonia fue íntima, casi secreta, celebrada en un lugar donde el mar volvía a ser testigo, como lo había sido al inicio de esta historia. Solo unas pocas personas estuvieron presentes. Familia cercana, amigos que habían estado en los momentos más difíciles. No era una celebración del espectáculo, era una celebración del proceso. Cuando Paz apareció, no lo hizo como la figura pública que todos conocían, sino como una mujer que había atravesado el dolor más profundo y había decidido seguir adelante. En su mirada no había euforia desbordante, sino algo mucho más poderoso: serenidad. Alejandro Serrano la esperaba con esa misma calma que siempre lo había definido. Para él, ese momento no era una conquista ni un logro, era una elección compartida. El recuerdo que nunca se fue, pero incluso en medio de ese momento, había una presencia invisible. El recuerdo de Antonio Juan Vidal no desapareció, no podía desaparecer, y Paz no intentó ocultarlo. Antes de comenzar la ceremonia, pidió unos minutos a solas. Caminó hacia un lugar apartado, donde el sonido del mar se mezclaba con el viento. Cerró los ojos, respiró profundamente y habló en silencio. No fue una despedida, fue un agradecimiento. Agradeció el amor que había vivido, los años compartidos, las lecciones aprendidas. Aceptó que esa parte de su vida no terminaba allí, simplemente se transformaba. Y en ese instante, comprendió algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Amar de nuevo no significa dejar de amar lo que fue. El sí, que lo cambia todo. Cuando regresó, estaba lista. El momento del sí no fue dramático. No hubo lágrimas descontroladas ni discursos grandilocuentes. Fue sencillo, directo, real. Pero dentro de esa simplicidad había una profundidad inmensa. Ese sí no era solo una promesa a Alejandro, era una promesa a sí misma. La promesa de no volver a cerrar su corazón por miedo. La promesa de vivir el presente sin quedar atrapada en el pasado. La promesa de aceptar que la vida, con todas sus heridas, aún tenía cosas hermosas por ofrecer. La reacción del mundo, como era de esperar, la noticia no tardó en expandirse. Las imágenes, los detalles, los rumores, todo volvió a circular con intensidad, pero esta vez, la reacción fue distinta. Sí, hubo críticas, sí, hubo dudas, pero también hubo algo más fuerte: respeto. Porque más allá de la diferencia de edad, más allá del tiempo transcurrido, más allá de las opiniones, lo que la gente veía era una mujer que había tenido el coraje de reconstruirse. Y eso, incluso para los más escépticos, era difícil de ignorar. La vida después de la boda. A diferencia de muchas historias mediáticas, la boda no fue el final, sino el inicio de una nueva realidad. Una realidad sin guión. La convivencia trajo desafíos. Diferencias de ritmo, de costumbres, de expectativas, momentos de tensión, malentendidos, silencios incómodos. Pero también trajo algo esencial: verdad. Paz y Alejandro no intentaron construir una relación perfecta. No buscaban eso. Buscaban algo más difícil, algo más real. Aprender a estar a estar juntos sin perderse a sí mismos. El secreto que nunca se dijo. Durante todo este proceso, hubo algo que Paz nunca compartió públicamente. No era un escándalo. No era una revelación impactante. Era algo mucho más íntimo. Durante los primeros meses de su relación con Alejandro, hubo momentos en los que pensó en renunciar. Momentos en los que el peso del pasado era tan fuerte que parecía imposible avanzar. Incluso después de aceptar casarse, hubo noches en las que despertaba con miedo, preguntándose si estaba repitiendo una historia que no estaba destinada a durar. Pero nunca lo dijo, porque entendió que el amor no es ausencia de duda, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. La respuesta final. Entonces, la pregunta que todos se hacían finalmente encuentra su respuesta. ¿Puede el amor renacer sin romper lo que fue? La respuesta de Paz no fue un discurso, no fue una explicación, fue su vida, porque no dejó atrás su pasado, no reemplazó un amor por otro, no borró sus heridas, aprendió a vivir con todo eso, y aún así, amar. Un nuevo comienzo. Hoy, la historia de Paz Padilla no es la de una mujer que volvió a casarse, es la de una mujer que se permitió sentir otra vez, que entendió que el dolor no es el final, que el amor no tiene una única forma, y que, a veces, las segundas oportunidades no llegan para reemplazar el pasado, sino para darle un nuevo significado. Y así, sin promesas de eternidad, sin garantías, pero con una certeza profunda, Paz continúa su camino, no como alguien que ha olvidado, sino como alguien que ha aprendido, porque al final, el verdadero acto de valentía no es amar una vez, es atreverse a hacerlo de nuevo,